Somos un equipo de mujeres de distintos campos profesionales que nos marca una importante conciencia feminista. Como asociación nacemos en Jerez de la Frontera de la inquietud y del compromiso con la defensa de la agenda feminista abolicionista, buscando ensanchar los lazos con otras mujeres con las mismas inquietudes. Romy, ¿y tu vinculación con el feminismo cómo surge? El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas se celebra de Supervivientes en Acción, un colectivo de mujeres. Bienvenidas a Catavinas Podcast, el podcast de mujeres feministas radicales de Andalucía, que ha tenido el honor de recibir el premio de la 7ª edición Feminismo Rural 2024 de la Consejería de Igualdad de la Diputación de Cádiz, por valorar, visibilizar prácticas que, integrando el enfoque feminista, fomenta la coeducación, la cultura, la erradicación de la violencia machista, la participación de las mujeres y contribuye a una sociedad más justa, particularmente de los municipios de la provincia de Cádiz. Las feministas tenemos la necesidad de apelar a la sociedad y a los gobiernos a elaborar propuestas consistentes que den una respuesta real y efectiva al gravísimo atentado a nuestros derechos mínimos, a tener una vida libre de violencia y explotación. El consumo y la demanda de prostitución es una práctica universal entre los varones diseñada para violar, someter y dañar sexualmente a niñas y mujeres previo pago. Y en este aspecto, nuestra sociedad se desluce por completo, pues somos el mayor consumidor en Europa de prostitución y uno de los destinos más habituales de la trata con fines de explotación sexual. Palabra de sobreviviente. Las feministas... Imagina ser madre o padre con todo tu corazón, confiar en la ciencia para lograrlo y que al final te arrebaten a tu bebé. Esto le ocurrió a Cristina Murray, una mujer de Georgia que tras someterse a un tratamiento de fertilización in vitro dio a luz a un bebé. Cristina, una mujer blanca, eligió un donante de esperma con características similares a las suyas, pero en diciembre de 2023 dio a luz a un bebé con piel oscura. Un test de ADN confirmó lo que temió: el embrión implantado no era el suyo. A pesar del shock, Cristina demandó a la clínica, pero quiso y cuidó al bebé sin dudarlo, porque era su madre, por un periodo de 5 meses. La ley no estuvo de su lado. Los dueños del embrión reclamaron al bebé, y Cristina se vio obligada a entregarlo. Es fundamental exigir regulaciones más estrictas y protocolos rigurosos en las clínicas de fertilidad, porque detrás de cada procedimiento hay vidas, esperanzas y sobre todo seres humanos en juego. Una mujer que da a luz con gametos propios o donados es madre, y las clínicas lo saben, porque hacen negocio con ello. Se necesita más responsabilidad en la reproducción asistida. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, bebé. Pues aquí estamos esta tarde en Catavinas Podcast. Hoy vamos a explorar extractos del trabajo de Teresa Aguilar García. A menudo, María, escuchamos los términos sexo, género usados indistintamente. Cierto. Así es. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar de dónde surgió esa distinción? Hombre, sí, porque es una idea bastante reciente. Y como argumentó Gail Rubin en 1975, porque haremos un poquito de historia, este sistema no es natural ni tampoco es inevitable. Es producto de la actividad humana. Entonces toma algo biológico como el sexo y lo convierte en un constructo social que llamamos género. Y ahí es donde entra en juego el pensamiento feminista. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, desafiar la noción del determinismo biológico, la idea de que la biología es un destino. ¿Y dónde comenzó esa distinción entre sexo y género? Hay un punto de inflexión y surgieron las primeras investigaciones. El sexo está determinado biológicamente, ¿no? Mientras que el género es un constructo social. Entonces, estaban tratando de separar la naturaleza de la crianza. Sí. La biología y de la influencia social, creo yo, ¿no? Efectivamente, pero luego... En 1955, Joan Money introdujo un concepto de rol de género.
que es ahí donde entra el rol social. Vale. Y lo que hacía era solidificar de alguna manera la idea de que cómo expresamos nuestra forma de estar en la sociedad, nuestro género, está separado intrínsecamente de nuestro sexo biológico. Unos años más tarde, en 1968, Robert Stoller publicó un trabajo sobre sexo y género marcando realmente la separación oficial entre ambos. Vale. ¿Y cómo respondieron diferentes pensadoras feministas a esta distinción emergente entre sexo y género? Bueno, pues la verdad es que se convirtió en un punto de debate importante e incluso hubo una gran división en el feminismo. Por un lado, en términos generales, hubo quienes se inclinaron por el determinismo biológico. Entonces, esto lo que hizo fue implicar que surgieran mujeres que abrazaran el constructivismo social, argumentando que el género está moldeado principalmente por fuerzas sociales, ¿no? Bueno, interesante. Entonces hubo desacuerdos entre diferentes pensamientos sobre cómo interpretar este concepto. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con aquellos que se inclinan hacia el determinismo biológico. Sí. ¿Qué ejemplo de escuela de pensamiento feminista se decantó por este campo? El pensamiento de la escuela francesa, ¿no? El pensamiento feminista francés que ganó fuerza en la década de los años 70. Fueron pensadoras como Colin Sixchot o como Lucia Augray, que defendieron, entre otras cosas, la idea de la diferencia sexual como una marca que nos diferenciaba, ¿no? Profundizaron en la explotación de la feminidad como una fuerza poderosa y separada, distinta a la masculinidad, y desafiaron las formas tradicionales de pensar sobre el lenguaje y el significado. Vale, o sea que significa que las feministas francesas intentaron crear un modo de escritura y pensamiento exclusivamente femenino, reclamando y redefiniendo lo que significaba ser mujer. Más o menos, eso es. Vale. Pues supongo que también hubo críticas a este enfoque, ¿no? Las hubo. Parece que centrarse en la propia diferencia podría potencialmente reforzar precisamente los mismos estereotipos de género de los que las feministas intentaban librarse entonces. Pensadoras como Rosie Bright o Doty plantearon preocupaciones serias al respecto de que este énfasis en la diferencia sexual podría ser absolutamente contraproducente. ¿Por qué? Porque reforzaba de manera inadvertida todos estos roles de género tradicionales y limitaban el potencial de las mujeres. Argumentaban que si bien celebrar la feminidad era importante, no debería ser a expensas de la igualdad y del desmantelamiento de las estructuras patriarcales. Vale, claro. O sea que se trata de reconocer y valorar las diferencias sin permitir que esas diferencias se utilicen para justificar la desigualdad. Ahí es. ¿Y qué pasa entonces con la otra cara de la moneda, las constructivistas sociales, que creen que el género está moldeado por la sociedad? Tenemos que hablar del feminismo radical. Pensadoras como Kate Millett y Shulamit Firestone, que son dos grandes ejemplos, argumentaron que el patriarcado, el sistema de dominación masculina, es la raíz de opresión de las mujeres. ¿Vale? Entonces podríamos decir que desmantelar el patriarcado era su objetivo principal. ¿Cómo lo vieron en su opinión? Pues creían que una revisión completa del sistema, como el objetivo de lograr, por ejemplo, la plena igualdad, eliminar los desequilibrios de poder arraigados al sistema sexo-género, Millett en su libro Político Sexual argumentó que el patriarcado trasciende incluso los sistemas económicos. Vale, o sea que estamos llegando al medio de la cuestión, que no se trata solo de clase, sino de capitalismo. Vale. Que el ADN del feminismo es del feminismo radical. En este caso, es una visión, podríamos decir que mucho más profunda y transformadora de la sociedad que simplemente lograr la igualdad. Eso se queda corto, que lograr la igualdad económica o la igualdad de las leyes, ¿no? Se trataría de desmantelar absolutamente toda la estructura de poder que privilegia a los hombres sobre las mujeres. Vale. ¿Y cómo propusieron lograr una transformación radical? Shulamit Firestone, en su libro La dialéctica del sexo, propuso algunas ideas verdaderamente radicales. ¿Cómo cuáles? Pues ella creía que para liberarse por completo de las limitaciones impuestas por el sistema sexo-género necesitábamos lograr lo que ella llamó la perversión polimorfa, ¿no? ¿Qué significa eso exactamente? Pues se trataba de romper los estereotipos desde la edad muy temprana, o sea, desde bien pequeñitos. Había que romper con los estereotipos desde bien pequeñitos, antes de que entren en juego las normas sociales
y las expectativas sociales de ambos sexos, pues era necesario que se rompiera precisamente esa división del trabajo que tradicionalmente ha sido basada en la biología, ¿no? O sea que no se trata solo de cambiar las normas sociales, sino de reimaginar los cimientos mismos de cómo nos organizamos. Sí, desde la misma base, desde el mismo nacimiento, sí. Mira, o sea que es una visión bastante lúcida. También entiendo ramificándose e interseccionando con otros movimientos sociales y marcos teóricos. Lo que comenzó como una simple distinción entre lo que es sexo, entre lo que es género, ha abierto toda una especie de caja de Pandora de preguntas sobre lo que es la identidad, sobre lo que es el poder o cómo se organizan la sociedad, ¿no? Oye, y también hubo otros pensadores y perspectivas clave que deberíamos tener en cuenta a medida que continuamos sobre esta materia. Bueno, no pueden faltar Monique Wittig, ¿no? Que es una importante escritora feminista francesa que apuntó especialmente hacia la heteronormatividad como un factor fundamental, ¿no? A estudiar. En su libro, en 1980, que es bastante reciente, además, el pensamiento heterosexual argumentó que la heterosexualidad no es solo una orientación sexual. Argumentó que es una poderosa institución social que refuerza precisamente el sistema binario y el sistema capitalista. Entonces, ¿cómo vinculó la heterosexualidad con el capitalismo? Wittig vio que las actividades tradicionales o tradicionalmente asociadas con la feminidad, tener hijos, criar a una familia, hacer tareas domésticas, a menudo las que no se pagan y se subvaloran porque no se les da valor en la sociedad, aunque son esenciales para el crecimiento y el funcionamiento de la sociedad. Argumentó que esta fuerza laboral no remunerada, compuesta principalmente por la fuerza laboral de las mujeres, de esta fuerza laboral se beneficia el sistema capitalista. Vale. En el mantenimiento de un sistema al empujar a las mujeres hacia estos roles tradicionales. Vale, entonces, ¿cómo se trata de cómo todo el sistema está configurado para beneficiarse de estos roles de género tradicionales? Bueno, creo que la crítica de Wittig a la heterosexualidad tiene similitudes con Adrienne Rich en los 80. Sí. Que en la heterosexualidad obligatoria y la existencia lésbica, Rich argumentó que la heterosexualidad no es solo una preferencia natural. Se impone a las mujeres como una institución social y política, que limita sus opciones y refuerza su posición subordinada. De hecho, ella acuñó el término de heterosexualidad obligatoria para describir este fenómeno. Claro, esto mismo lo hemos recientemente leído con textos de Mary Daly, ¿no? Se trata de todas las formas en que las mujeres son presionadas para centrar sus vidas alrededor del hombre, ¿no? Ya sea a través del matrimonio, ya sea a través de las relaciones románticas o incluso simplemente el bombardeo constante de imágenes en los medios que siempre nos refuerzan ese ideal, ¿no? Vale. Heteropatriarcal. Bueno, y estas críticas a la heterosexualidad y heteronormatividad expuestas por pensadoras como Wittig y Rich fueron realmente cruciales, ¿no?, para el surgimiento de la teoría llamada queer en la década de 1990. Es ahí donde se complican las cosas, sí, sí. ¿Y qué vendría a plantear la teoría queer entonces? Creo que trata de cuestionar las mismas categorías que usamos para definirnos a nosotras mismas, ¿no? Masculino y femenino, gay, lesbiana, heterosexual. Eso se supone. La teoría queer quiere desafiar la idea de que estas categorías son fijas y naturales y quiere ser como un poco revolucionaria, ¿no? Y sostiene que la identidad es fluida, multifacética y en constante evolución. Y no se trata solo de la orientación sexual, se trata de cuestionar todo tipo de normas sociales y estructuras de poder que se basan en estas categorías binarias. Vale, bueno, creo que cierta Judith Butler está entrando en escena en este momento. No tenemos más remedio que hablar de Judith Butler. De alguna forma, trata de cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la identidad, el poder y lo que significa el ser humano. Según su teoría, esas categorías que damos por sentadas están en constante evolución y se renegocian.
y que esa evolución está impulsada por el trabajo de activistas, de académicos, de personas comunes que están ampliando los límites todo lo posible, ¿no? Ya, particularmente me suena mucha palabrería académica. Pero a su vez, trata de cómo un sistema que surge desde el capitalismo, porque hay que reconocerlo, es un sistema que surge desde el capitalismo, está configurado para beneficiarse de estos nuevos roles y estas etiquetas. Bueno, esto ya lo estoy añadiendo de motu propio, ¿no? Vale. Y parecen que liberan, o parecen liberar, pero que de nuevo condenan a los más rancios estereotipos. Particularmente eso es lo que yo pienso, un mecanismo que mantiene esos roles en su lugar, casi sin darnos cuenta, y en realidad no desafían nada, absolutamente nada, solo se dejan moldear por el sistema social, por la economía enorme que han hecho de ello un gran negocio a su alrededor. Ya, bueno, de acuerdo, así que hemos explorado la historia, la teoría, los debates y qué pasa con el futuro. Vivimos en una época de cambios, eso es seguro, pero vivimos una época de cambios sin precedentes y es cierto que las nociones mismas de sexo y género están siendo desafiadas. Y este cambio curiosamente va sucediendo en países llamados desarrollados. Vale. En un mundo en el que medimos las desigualdades absolutamente inconmensurables hacia las mujeres y niñas por estadísticas y por datos. No podemos olvidarlo. Anular o pervertir esta información solo traería más desigualdad y aumentaría la brecha entre los sexos y dejaríamos de tener información fiable para compartir sobre dicha desigualdad. Vale, creo que y sé que esto es lo que las feministas llamamos el borrado de las mujeres. Todas estas son señales de una cultura que está lidiando con transformar una realidad compleja y desigual sin aportar ninguna solución. Al contrario, generando nuevos desafíos graves de salud, de explotación y de desigualdad. Pues creo que deberíamos dejar a nuestras oyentas, después de haber dejado tan clara nuestra posición y un poco cuál ha sido la historia de este binomio sexo-género, creo que deberíamos dejar a nuestras oyentas hoy con ganas de seguir planteándose preguntas, con ganas de profundizar, y para ello les dejamos algunos enlaces interesantes ahí abajo, el informe de Teresa Aguiar. Hemos hecho un gran recorrido hoy, pero como cualquier tema profundo, hemos tocado simplemente la superficie. Ya. Bueno, les invitamos a que lean también los libros a los que hacemos referencia, por supuesto. Bueno, pues yo me voy a presentar. Yo soy Verónica, soy de aquí de la CGT, secretaria de la Mujer. Os doy la bienvenida. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Nosotros estamos siempre dispuestos a ofrecer nuestras instalaciones y aportar y a ayudar en lo que podamos. Y consideramos que es un espacio abierto para el diálogo y para todo lo que se necesite. Hay que celebrar el día de hoy. Estoy encantada de celebrarlo con vosotras. Bienvenidas. Y cuando queráis podéis empezar. Bueno, pues bienvenida a todas las personas que habéis asistido a esta mesa redonda por el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Yo soy Olivia Viguera, soy secretaria de AFRA Mujeres, de la Asociación de Mujeres Feministas Radicales de Andalucía, y os voy a presentar a las compañeras que van a realizar sus ponencias en la mañana de hoy. La mesa redonda es sobre mujer y violencia institucional y os la voy a ir presentando.
tenemos a María Marcos Muñoz, que es psicóloga de Aperfosa, y Aperfosa es una entidad que atiende a mujeres víctimas de trata y violencia de género, migrantes y refugiadas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Bienvenida, María. Muchas gracias. Después tenemos a Ruth Moya Tomás, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá, Madrid, diagnosticada de autismo a los 35 años y miembro de Petra, Maternidades Feministas. Petra es una asociación que defiende una maternidad digna que respete los procesos sexuales y reproductivos de las madres y los derechos de la infancia. Su principal objetivo es cambiar la percepción social y política de la maternidad para dotarla de prestigio social y recursos económicos. Y por último tendremos a Paula Prada Pardal, licenciada en Turismo y máster en Comunicación Pública, fundadora del colectivo Madre Mía. Madre Mía es un colectivo de mujeres madres supervivientes de violencia machista e institucional. Pues cuando quieras puedes empezar, María. ¿Empiezo yo? Bueno, pues yo pensaba sinceramente que esto iba a ser un poco más formal, pero ahora me siento más cómoda. Sí. Entonces, nada, voy a leer un poco lo que os tengo escrito, espero que os guste y que nos inspire, sobre todo. Un año más estamos aquí recordando que en la sociedad libramos una lucha que no cesa. Una lucha que nos concierne a todos y a todas. Porque de una forma u otra, todos y todas sufrimos el patriarcado. Sufrimos las injusticias, las desigualdades y la negación de derechos. Hoy, desde la Asociación Aperfosa, que es de donde vengo, concretamente desde el área de mujer, seguimos luchando contra todos los tipos de violencia, día a día, todos y cada uno de ellos, incluso los más invisibilizados, los que solo ocurren en países remotos, que aquí aquí no hay de eso. Porque, aunque le ocurra a una sola mujer en el mundo, eso nos afecta a todas y cada una de nosotras. Por suerte, yo me puedo permitir estar aquí, me puedo permitir reivindicarme. Pero, ¿qué pasa con aquellas que no pueden? ¿Es que no existen o es que no se las escucha? No podemos hacer oídos sordos a todas aquellas chicas que sufren diariamente, porque es a diario, en otros países, en otras culturas, en otros contextos, incluso aquí al lado, pero que no sabemos. Porque la lucha es la misma. Es por ello que desde mi organización hoy unimos las voces y queremos ser la voz de aquellas que hoy no pueden gritar por cualquier circunstancia. Aquellas que sistemáticamente están silenciadas. Porque recordemos que es un problema del sistema, es un problema de la estructura. Especialmente me vengo a referir hoy a las mujeres migrantes. Aquellas que migran asumiendo el peligro de sufrir múltiples riesgos y daños, como la explotación laboral, sexual, la trata y un larguísimo etcétera. Mujeres que al final lo único que buscan es lo mismo que tú y que yo. Autóctonas de esta tierra, tener un futuro digno, con estabilidad. Si buscan lo mismo, ¿por qué son tratadas tan diferentes? ¿No sería lo que buscaríamos todas? ¿Por qué se las considera de tercera o de cuarta categoría? ¿Por qué no se valora la gran piscina de peligro a la que se lanzan simplemente para mejorar su posición? ¿Por qué cuando caen en mafia, en proxeneta, la sociedad las culpa y las margina? ¿Por qué? Por este pensamiento de que son inferiores, encontramos diversas problemáticas, entre ellas la violencia institucional, que es de lo que venimos hoy hablando. Comenzando hablando por lo laboral, en múltiples ocasiones estas mujeres migrantes se ven obligadas a hacer trabajo en condiciones pésimas, con jornadas interminables y de baja remuneración. Trabajos muy precarios, sin servicios sociales ni seguridad social. Además, hay que sumarle que en un mundo globalizado como el que estamos, las mujeres son muchas veces quienes sostienen a la familia de origen y al final se quedan con menos recursos. ¿Cómo viven? Tienen muchas más probabilidades de sufrir explotación laboral para sobrevivir. Y esta explotación, recordemos que afecta a todos,
porque, recordando la pirámide de las necesidades de Maslow, yo no puedo centrarme en mi bienestar psicológico ni social si no tengo las necesidades fisiológicas cubiertas. Así que, por favor, como personas que son, porque simplemente es que son personas, exigimos a los gobiernos e instituciones en general que estas mujeres tengan acceso a los derechos, aquellos que tenemos por el simple hecho de ser humanos, que tengan unas condiciones de trabajo dignas y que se favorezca su integración en el mundo laboral, para que no se vean obligadas a vivir en el inframundo de la ilegalidad laboral, que es tan amplio que ni nos imaginamos. Gracias. Bueno, pues ahora seguimos con Ruth, o con Paula. Con Paula, vale, con Paula. Hola a todos. Yo, bueno, provengo, como decía la compañera Oliva, de un colectivo que tuvimos que crear en un principio para dar apoyo a mujeres que venían procedentes de la violencia vicaria, cuando se puso tan de moda con el tema de Rocío Carrasco y salió a la luz, pero al tiempo nos dimos cuenta que teníamos que dar un giro y volcarlo en violencia institucional, que es la madre de todas las violencias. Entonces de ahí nace el colectivo Madre Mía, primero porque es una expresión que nosotras utilizamos como 100 veces al día, madre mía, y segundo porque sentimos la necesidad de volver a colocar la maternidad en el lugar de respeto que le corresponde. Entonces, hoy a mí me toca hablaros de lo que es la violencia institucional desde un punto de vista más formal y bueno, a ver si consigo explicarme. La violencia de género institucional es la más terrible de las violencias, porque, como decía antes, es la madre de todas las violencias. Proviene de aquellos que deben de protegernos, de ahí su gravedad. Os puedo dar muchos datos sobre la violencia de género, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, cuando dice que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia. En España, 1 de cada 2 mujeres, es decir, el 50% de la población femenina mayor de 16 años, declara haber sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia. Increíble. De todas esas mujeres, estamos en España, un país del primer mundo se supone, pues de todas esas mujeres tan solo un 27% denuncia. Y de todas esas mujeres, tan solo un 9,8% podrá obtener una sentencia condenatoria. ¿Por qué no denuncian las mujeres? Pues uno de los principales casos, una de las principales razones, si no la que más, es porque tienen tanto o más miedo y desconfianza del sistema y de aquellos que la tienen que proteger, que incluso de sus propios agresores. Es muy duro, pero esa es la realidad. ¿Qué es una institución? Violencia institucional. ¿Qué es una institución? Una institución, en su significado etimológico, es una organización de personas con una estructura regladas y que se unen o funcionan para conseguir un fin. Esa sería la definición de lo que es la palabra institución. Puede ser pública o privada, es decir, que estamos hablando desde el Estado hasta una asociación de vecinos de nuestra localidad. Puede ser igualmente considerada una institución. De manera que cualquier acción u omisión, hacer o dejar de hacer, por parte de cualquier institución pública o privada, cuyo resultado sea la negación o la restricción de los derechos de las mujeres, es considerada violencia institucional. Acción u omisión, no nos olvidemos. Para sufrir violencia de género institucional no hace falta ser previamente víctima de violencia de género. Que sí, que la mayoría de las víctimas de violencia de género sufren violencia institucional, pero no es necesario,
porque es una violencia que recibimos de cualquier institución u organización por el simple hecho de ser mujer. Y ahora os lo voy a explicar para que entendáis cómo hay mil y una formas en nuestra vida cotidiana que no reconocemos como violencias institucionales, pero que lo son, porque están muy ligadas a los micromachismos y eso los normalizamos a diario. Por supuesto, en el sistema judicial vamos a encontrar todo tipo de violencias institucionales, esas son las más conocidas y después hablaremos, y además Ruth nos va a contar las experiencias prácticas de lo que es la realidad de la que viven las mujeres en el sistema judicial en este país. Pero vamos a hablar de otros muchos que a lo mejor ni se nos ocurre. Yo he anotado para que no se me olvide. Por ejemplo, ya que hablábamos antes de denuncia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo primero que nos encontramos cuando una mujer decide dar el paso en el caso de que lo necesite. Pues yo no sé si aquí hay muchas personas que se han visto alguna vez en ese brete de ir a poner una denuncia. Lo siento por ti, porque se pasa muy mal. Desde que entras, si tienes la suerte, y estamos hablando de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que son personas al fin y al cabo con sus ideologías, pueden tener preparación o no, pero lo que te encuentras es, desde que llegas a la puerta, a la recepción, tendrás suerte si consigues pasar de recepción si no llevas un parte médico, por ejemplo. Eso es violencia institucional, porque al hombre no se le exige para tomarle nota de una denuncia esa misma condición. Si tienes suerte y pasas de ahí y llegas a las unidades de atención a la familia, ¿cuántas veces hemos vivido, si no en carne propia, en acompañamientos, que no se respetan los protocolos, que no se da la información a las víctimas correspondientes sobre sus derechos, sobre los derechos que le asisten, el poder estar acompañada, el no tener que declarar si no es en presencia de un abogado, el facilitarles un abogado de oficio, tantas cosas. Se pone en entredicho su relato, se minimiza. Bueno, no es para tanto, mujer, no te metas en esto. Violencia institucional. En el sistema sanitario, en el ámbito sanitario, cuando una mujer vive en pareja, casada o no, es más que probable que tenga su tarjeta sanitaria junto con su pareja y su unidad familiar de convivencia. Pues se da la circunstancia muy a menudo que cuando estas mujeres se separan, de repente un día van al médico porque lo necesitan y se dan cuenta de que han sido dadas de baja como beneficiarios en el sistema sanitario de la persona con la que estaba antes. Se le ha dado de baja y se ha utilizado sus datos sin ningún tipo de consentimiento y sin ni siquiera informarlas. Y te das cuenta de que has pasado a formar parte de la beneficencia. En España sabemos que nadie se queda sin atender en el sistema sanitario público, pero las cosas no se hacen así. Eso es violencia institucional. El personal sanitario, hay de todo, pero hay violencia institucional cuando hay personal sanitario que no creen en el relato de las víctimas, que las cuestionan, que no creen en la naturaleza de sus lesiones, en la salud mental. Encontramos muchas veces que se minimiza o se infravalora sus sentimientos, sus emociones. Hay falta de acceso, te ponen problemas para acceder a tus historias clínicas, que son tus datos, o para obtener un justificante, que muchas veces te lo obligan a pedir por sentencia judicial y te encuentras que hay un médico que te dice que no es su trabajo ni su labor estar repartiendo justificantes. ¿Qué haces con eso? La violencia obstétrica también es violencia institucional que forma parte del sistema sanitario. Abogados y servicios de atención a las víctimas, que muchos de ellos hacen un servicio extraordinario, pero hay otros que no tanto. Y te encuentras con la consabida frase de no denuncie. Sobre todo si estás en un procedimiento de divorcio, no denuncies, porque te vas a meter en un problema. Van a pensar que lo estás haciendo porque buscas algún beneficio. Que me explique a mí qué beneficio hay en denunciar.
¿Quién ha obtenido algún beneficio a través de una denuncia? El sistema judicial. Lo voy a leer porque es que trato humillante e irrespetuoso a las mujeres. Tenemos todavía en nuestra memoria el caso Rejón, ¿verdad? Eso no es raro, eso es cotidiano, que a una mujer delante de un juez o jueza no se le permite hablar, no se le permite explicarse, se le corte continuamente y se le trate de una manera, vamos a dejarlo en irrespetuosa. Pero es que es cotidiano, eso es violencia institucional. La presunción de mentira. Cualquier persona delante de un sistema judicial tiene presunción de veracidad, pero en cambio las mujeres tenemos presunción de mentira. Y es que es una realidad. Hay una magistrada muy conocida en este país que, bueno, no voy a dar el nombre porque ella nos pidió que no lo diera, pero nos contó en Petit Comité que cuando ella realizó sus prácticas en el primer juzgado que le tocó después de aprobar la oposición, le indicaron, entre otras cosas, que tenía que buscar la mentira en la declaración de la mujer. Eso no se lo dijeron para la declaración del hombre, que era el victimario, el denunciado. No, a la denunciante es a la que se la juzga y que le buscara la mentira en su declaración. Es una realidad que sucede todos los días. Por supuesto, en los juzgados, sistema judicial, falta de acceso a la información, se pasa realmente mal para obtener tus propios datos, te tienes que pelear con la funcionaria, con la secretaria judicial, nada más que te ven por el pasillo y ya el comentario es, ahí viene otra vez la pesada de turno, ¿no?, por su informe. ¿Qué os voy a contar de lo he anotado aquí? Los PEF, los puntos de encuentro familiar. Puntos de encuentro familiar que son verdaderas torturas institucionales, con dinero público además. Los puntos de encuentro familiar que a nadie se le olvide que son creados para que señores maltratadores o en procedimientos penales, incursos en procedimientos penales, tengan visitas. Ojo, que a día de hoy no deben de tener visitas, pero las tienen. Entonces se usan estos lugares para que esas visitas puedan ser tuteladas, vigiladas. ¿Pero a quién vigilan realmente los puntos de encuentro familiar? A las madres. Las madres son no solo vigiladas, tuteladas y juzgadas, sino que son criminalizadas. Y son muchos los casos en los que los informes de un punto de encuentro acaban en la pérdida de custodia de una madre. Eso sí de duro. Y no tratan bien a las madres. Las tratan como criminales, totalmente. Y a los niños, a los menores tampoco los tratan mejor. Los psicosociales, pues más de lo mismo. Violencia institucional. Organizaciones creadas, se supone, como todo el sistema judicial, para ayudar, poner orden en la vida de las personas, y lo que hacen es criminalizar a las mujeres por el simple hecho de ser mujer o ser madres que están protegiendo a sus criaturas cuando las ven en peligro. La no aplicación sistemática de las leyes que protegen a las mujeres. Acabo de hacer un comentario sobre este aspecto. Visitas que no se suspenden. Por ejemplo, hay leyes, las hay, pero no se aplican. ¿Por qué? Porque el sistema judicial decide que no, que me voy a escapar por este agujerito que me queda aquí, porque no creo yo, siempre amparados en el bienestar superior, en el bien superior del menor. Mentira. Vivimos en un sistema judicial que antepone los derechos del adulto a los derechos de los niños. Está muy de moda ahora, por ejemplo, el tema de no otorgar la vivienda familiar a los menores, cuando por ley hay obligación de que los menores queden cubiertos con el uso de la vivienda familiar, pero se le concede a los adultos. Es cada vez más frecuente que no se den pensiones compensatorias. Y recordemos que hasta hace unos años, muy poquitos años, la pensión compensatoria tenía dos orígenes. Primero, el intentar cubrir una desigualdad que se generaba después del matrimonio,
y por otro lado tenía un aspecto indemnizatorio de todos esos años que aquella mujer había dedicado al cuidado de los hijos, de la casa y a que su marido mejorara en su trabajo, etcétera, etcétera. Ahora hemos perdido tanto un concepto como el otro, se unificaron los dos en la pensión compensatoria. Ahora cada vez es más frecuente que no se den pensiones compensatorias, que la pensión se limite a las responsabilidades de los alimentos sobre los hijos menores. La violencia económica en la justicia es muy frecuente, procedimientos que se eternizan, que empobrecen a las mujeres, a abogados que cuestan lo más grande. Se permiten impagos de pensiones, impagos selectivos. Hay muchas personas, no quiero decir hombres, personas, progenitores, que dicen, ¿qué te tengo que pagar de pensión? 100, pues te voy a pagar 80. Porque si te pago 80 ya no es delito, ya no me puedes denunciar. Es delito porque ha dejado de pagar una parte de lo que necesita su hijo o hija para vivir, pero para eso hace falta que un juez lo diga. Y los jueces permiten ese tipo de acciones, como permiten otras tantas. Servicios sociales. Servicios sociales con su doble rasero de medir. No sé si alguien habrá pasado por servicios sociales, pero volvemos a lo mismo, las mujeres son juzgadas para entender si son capaces o no de hacerse cargo de sus criaturas. Y muchas veces los informes de servicios sociales, dependiendo sobre todo de en qué parte del país estemos, acaban en arrancamientos, los famosos arrancamientos. Es que se le quita la custodia a las madres, según informes de servicios sociales, ya no solo para dársela a los padres maltratadores, sino incluso para mandar a los niños a centros tutelados. La retirada de tutelas administrativas, que se llama, es uno de los daños institucionales más fuertes que estamos sufriendo en este país. Porque si le vas a arrancar a un niño a su madre sin motivo, pero vamos a dejarlo que bueno, que has encontrado un motivo, no lo alejes de la familia, entrégaselo a los abuelos, a un tío, pero no lo metas en un centro de acogida. Niños pequeños, niños que ven sus vidas completamente destrozadas. En el ámbito educativo no nos vamos más lejos. Los estereotipos sobre los modelos de familia se siguen aplicando en los centros educativos. Se protege al maltratador frente a las madres, padres que a lo mejor han visto una vez en 7 años que lleva el niño en el colegio, pero en cambio se le da veracidad frente a la madre que conocen de forma continua. O la negativa a aplicar los protocolos. Los protocolos existen. En Andalucía tenemos todo tipo de protocolos. En el sistema educativo, todo tipo de protocolos. Protocolos para el acoso escolar, protocolo para la violencia de género, protocolo para los padres separados. Tenemos un rosario de protocolos. Ve a exigirle al director de tu centro que lo aplique. Lo primero que te va a decir es que no es de obligado cumplimiento. Y si ya te quieres meter en faena, pues ¡hala! En el ámbito laboral. Por eso os decía que no hacía falta ser víctima de violencia de género para que haya violencia institucional. La brecha salarial, eso es violencia institucional, porque a 2 personas, hombre y mujer, realizando el mismo trabajo le tienen que pagar un sueldo diferente. La brecha en el liderazgo, ¿por qué hay que obligar a las empresas a que el mismo número de hombres y mujeres sean directivos o responsables, tareas de responsabilidad en sus empresas? La segregación ocupacional, ¿por qué se le siguen otorgando trabajos determinados según el sexo? El simple detalle, esto es muy curioso porque no sé si conoceréis casos en los que os haya pasado. Las víctimas de violencia de género en su entorno laboral, es raro las que lo hacen público. En su entorno laboral que son víctimas o que están sufriendo violencia de género. Si lo hacen público es porque no tienen más remedio, porque hay ausencias para ir al juzgado, porque simplemente no pueden ir a trabajar ese día porque no están en condiciones. Pero es raro. ¿Y por qué no hacen público en sus entornos laborales que son víctimas de violencia de género? Pues porque tienen miedo. Van a ser discriminadas.
van a ser estigmatizadas, las van a revictimizar, probablemente las aparten todavía más de puestos de responsabilidad. Y al final dices, si es que me tienen que proteger y me van a desayudar más que me ayuden, por lo tanto prefiero callarme y lo guardo para mi intimidad. También es violencia institucional. Otras cosas que vivimos a diario y que no lo enlazamos con la violencia institucional, pero es así. Cuando nosotras estamos en pareja o formamos una familia, nos casamos y vamos a abrir una cuenta en un banco, somos ambas personas cotitulares de la cuenta. Pero curiosamente, todas las cartas vienen a nombre de uno de los dos. Y curiosamente, siempre es a nombre de él. Cuando se produce la ruptura de pareja no nos damos cuenta porque nosotros recibimos las cartas en nuestro domicilio familiar. Pero cuando se produce la ruptura de pareja, dejas de recibir cartas del banco. Vas, llamas, preguntas. No, es que solamente podemos enviarlos a una dirección. Bueno, pues envíele usted a la mía. No, es que se envía a la del primer titular. Pero ¿cómo que primer titular? Aquí no hay primer y segundo, aquí somos dos titulares. Ah, es que está puesto así. Pues si está puesto así, arréglenlo ustedes, porque eso es violencia institucional. Te compras un coche con tu marido y el coche es de los dos, pero vas a tráfico y en tráfico te dicen que solo se puede poner un titular y es que ni te preguntan, lo ponen a nombre del hombre. Cuando te divorcias, como un juez no haya dejado muy claro en una sentencia firme que tienes el uso del coche, puedes cambiarle el nombre del titular, te encuentras con que en tráfico el coche es para él. ¿Por qué? Porque sí, usted también es dueña del coche, pero el titular que pone aquí en mis papeles es él. Y él le puede dar de baja, lo puede vender o puede hacer lo que le dé la gana, porque el coche a efectos legales es de él. Violencia institucional. El IBI, 3/4 de lo mismo. Una señora en situación de vulnerabilidad quizá tenga el uso de la vivienda. Los impuestos inherentes a la propiedad de la vivienda los tienen que pagar entre los propietarios de la vivienda. Pero ese señor se puede acercar a cualquier ayuntamiento y decir que el uso se lo han dado aquí a la parienta. Y automáticamente el ayuntamiento, en un ejercicio de irresponsabilidad absoluta, carga todos los impuestos de la propiedad a una persona que se le ha otorgado el uso de esa vivienda por encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Y exactamente lo mismo ocurre vuelvo a las entidades financieras. Cuando se encuentra una persona en situación de vulnerabilidad y existen unas ayudas estatales para ayudarla en esa situación, te encuentras con que el señor del banco te dice que sí, que te lo va a conceder, pero que necesita la firma de tu maltratador. Y si el maltratador no firma, no hay ayudas. Las ayudas se las conceden a ella por ser vulnerable. Pero si él no firma, si tu maltratador no firma, no te van a conceder las ayudas. Esto es como darle la varita mágica al maltratador para que te siga haciendo daño. Y podríamos, bueno, estos son más o menos los que anoté porque podríamos seguir hablando de violencia institucional que sufrimos todos los días y que la tenemos tan normalizada que no nos damos cuenta de que no hace falta ser víctima de violencia de género para sufrir violencia de género institucional. La violencia institucional no es una situación actual o novedosa que vivamos ahora. Existe de siempre. Ya en el año 1993 las Naciones Unidas nombraron la violencia institucional en su Declaración para la Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Más tarde, en el Convenio de Estambul, se volvió a nombrar la violencia institucional, convenio del que España forma parte. Pero en cambio, nuestro Estado nunca ha querido en nuestra legislación incluir la violencia institucional, ni siquiera en la Ley 1/2004 de protección a las mujeres contra la violencia de género. ¿Por qué las comunidades autónomas tampoco han querido incluir? Para ser justo, la comunidad autónoma catalana
sí que no ha querido incluir exactamente el concepto de violencia institucional, pero sí que hace ya alusión y tiene recogido el concepto de victimización secundaria y la necesidad de establecer indemnizaciones para las mujeres que sufran violencia de género, con lo cual está asumiendo que el Estado tiene una responsabilidad sobre esas mujeres. Y lamentablemente pretendíamos que en esta última revisión del Pacto de Estado contra la violencia de género se hubiera recogido la violencia institucional, entre otras. Pero como digo, lamentablemente no hemos conseguido que se incluya. Y pensamos que es deliberadamente, porque incluir la violencia institucional, un Estado, significa que ha alcanzado un grado de madurez suficiente como para ser responsable y darse cuenta de sus propios errores. Y eso el Estado español no lo hace. ¿Por qué? ¿No tenemos una democracia suficientemente madura para no ser capaces de reconocer nuestros errores y pensar que a veces las instituciones, el Estado o otras instituciones pueden hacerlo mal y hacer más daño a las víctimas? Pues lo que comentaba la compañera, la violencia institucional se encuentra enraizada y se encuentra ligada directamente al patriarcado. Un patriarcado que decide que las instituciones, patriarcado en el que nuestra sociedad se basa, no nos olvidemos, y que decide que los organismos y las instituciones se basen en poder, estructuras de poder, políticas públicas y prácticas administrativas basadas todas ellas en el patriarcado, donde las necesidades de las mujeres simplemente no importan y están subordinadas al resto de la sociedad. Ese es el motivo por el que el Estado español, que se basa en el patriarcado, sigue sin querer asumir la violencia institucional. Y bueno, pues termino diciendo que la violencia de género institucional, la violencia de género se nutre, se alimenta de la violencia institucional, y que la violencia de género institucional es un laberinto perverso para las mujeres en general, pero para las madres protectoras en particular. Gracias. Pues Ruth, cuando quieras. Vale, yo voy a ir depresita, os lo voy a leer, Vale. que como es la experiencia personal, pues prefiero leerla que andar improvisando. Ya hoy quiero compartir con vosotras mi experiencia como víctima para así poneros claros ejemplos de qué soportamos las víctimas de violencia sexual cuando pedimos ayuda. Con mi historia quiero ayudar, además de que con vuestra empatía y comprensión ayudemos a salir de situaciones de violencia o posviolencia a otras mujeres. Fui víctima de abusos sexuales en la infancia por parte del hermano pequeño de mi padre. Mi familia prefirió no creerme y llevarme a un psiquiatra. La psiquiatra nunca me habló de trauma infantil, de disociación, de estrés postraumático complejo. Ni siquiera sirvió para sostener mi versión ante mi padre, solo me empastilló. Con estos abusos previos y no tratados, empecé una relación de pareja con un hombre que parecía muy cariñoso, simpático y atento. Pronto empezó con sus manipulaciones. Este personaje me insultaba indirectamente a mí o a cualquier miembro de mi familia para luego decirme que yo lo había entendido mal o edulcorarlo con muchísimos te quiero. Una noche lanzó a mi gata por los aires y luego me gritaba como un loco. Varias veces intenté romper la relación, pero él siempre lo sentía mucho y lloraba e incluso amenazó con quitarse la vida. Yo no tuve el respaldo de ningún familiar para salir de ahí, ni siquiera lo detectaron en el Servicio Andaluz de Salud, donde acudía tras la segunda baja laboral en la universidad, donde trabajaba como técnico. Mi mejor amiga me advirtió de que era un maltratador, y el resultado fue el que ella ya vaticinaba. Empecé a alejarme de ella y de todos, y hasta dejé de trabajar. Él, con los demás, era simpático y dicharachero. Conmigo, un pobrecito a quien le dolía todo y no podía apenas moverse. Se endeudó hasta la saciedad. Menos mal que a mí me interesaba el tema de las finanzas personales, y al error de casarme y tener una hija con semejante ser, no se sumó el casarme también en régimen de gananciales. La relación terminó muy abruptamente debido a que, según dejó escrito, no podía contener sus impulsos conmigo y me violaba a pesar del mal estado emocional y físico en el que me hallaba yo. De hecho, me dijo que un hombre que no está sexualmente satisfecho puede agredir sexualmente a sus hijos.
Semejante espécimen, y a pesar de la denuncia que le puse, se ha ido de rositas, porque tras mi intento de suicidio por el estado lamentable y por la presión al denunciarlo, las instituciones ejercieron su violencia institucional, declarándome a mí mala madre y el peligro público. Amenazaron incluso con quitarme a la niña, cuando no le compadecían a él, calificándolo como pobre chico, o a mí, diciéndome, ¿qué pasa? ¿Que no conoces ningún divorcio cercano? Finalmente, estoy divorciada. Ya me dieron el divorcio sin ni siquiera ver al fiscal ni al juez o si estaban presentes, que no lo creo, cuando fue a firmar el convenio regulador por mutuo acuerdo, ni se identificaron. Porque muchas personas te rodean cuando interpones una denuncia, pero ni una solo tomó partido por mí. Recuerdo que la abogada de oficio y la letrada de la Administración de Justicia estaban indignadísimas porque le daba el pecho a mi hija, que entonces no llegaba al año, y me lo mandaron de vuelta a casa para que me vigilase, a pesar de que Biogen sí se activó. Ahora sí deciros que hoy en día estoy empezando a levantar vuelo, que tengo que agradecer a mi fantástica psicóloga Damubi todo el trabajo que está realizando conmigo y que me alegro de que estés aquí escuchándome y que podáis poner cara a la violencia institucional. Río de Cartuja. Era un lugar donde mi madre decía que de pequeña pues solían ir las familias a pasar los días de campo. Bueno, me imagino que si soy de gente, nuestros padres también habrá contado. Y ella fue muy feliz allí, era muy feliz, siempre lo recordaba, y cuando mi madre estuvo enferma, que por eso yo tuve que salir del colegio, porque mi madre tuvo una enfermedad muy grave y tuve que cuidarla mucho tiempo, pues ella está allí, ella quería estar allí. De niña me enseñaste este romance. Perdón, tengo que decir romance primero a mi madre. Si el río de Cartuja fuera de vino, ¿cuántos borrachos hubiera por el camino? De niña me enseñaste este romance. Me enseñaste a preñarme de azul en los olores acuíferos de un río, a tocarnos las manos, a silbar las canciones olvidadas. La vida entonces era un rosco, con aroma a verano y a canela, un trocito de abrazo en los sabores de tus ollas inmensas. Hoy el río de Cartuja es tu morada y el eucalipto donde escribo tu ausencia, un arco iris. Así tu reino de los muertos está en mis manos, cada vez que modulo tu nombre y te recuerdo, vagando por las lindes de ese río donde fuiste dichosa una mañana eclipsada de agosto. Que vivieron ellas en blanco y negro y darnos cuenta cómo hemos evolucionado, qué diferencia tan enorme hay de esa generación a la mía, ¿no? A mi madre y la mía. Dice, la vejez vestía entonces con los flecos de afanosas toquillas, un rodete cincelado en la nuca, y las mujeres, amas de casa todas, despertaba de sus sueños primero. Eran tiempos quebrados y la guerra, como un vientre, rugía su dolor desmedido. Luego, uno a uno, los chiquillos caminaban llorosos y los poetas eran idos o eran muertos ante los ojos de todas las choperas. Yo aún no había nacido y las mujeres, más que nunca, persinaron su frente e invocaron a ese Dios depravado y sordos. Sí, sordo. Y el segundo va sobre un puñado de niños para un vientre. 12 partos, no son muchos, si solo viven 6. Rosario y Ana, la más grande, ya saben de bordados y sus deditos, mostrando el bastidor, ya reconocen el secreto hilo de la tradición. Un puñado de niños que son pobres. Mercedita, la más pequeña, tiene miedo de los truenos y de un padre tonelero que a veces grita cuando bebe. Es por eso que transita azoteas
y se detiene a peinar a los gatos. Es por eso que vomita en su astemia de niña los tabancos de todas las regiones y le crecen tiernos ramos de orilla en las pestañas, tan azules sus ojos, tan celestes como el cielo último de marzo. Desde el tejado del palacio, su silueta se recorta sobre la claridad del cielo, elegancia negra de caoba que adorna perenne la fachada. Cuando bailan las campanas de San Dionisio, parece a punto de emprender el vuelo, majestuosa entre las palomas. Me tocó en suerte la cigüeña ganadera, perezosa, que nunca visitó mi casa. Entonces, estas son las emociones que yo creo que interesa contar en el 8 de marzo. Y vamos a imaginar un mundo en el que los roles, los estereotipos de género, los roles estén cambiados. Vamos a imaginarlo, ¿no? Vamos a imaginar que las mujeres adultas, por ejemplo, son las que por sistema se casan con niños, ¿no? Imaginemos que 1 de cada 3 hombres sufra agresiones por parte de mujeres, pero por sistema en cualquier parte del mundo. Yo quiero que vayan pensando un país donde esto suceda, solamente uno. Hay 192 países, seguramente alguno habrá, donde un hombre denuncie una violación, como en España, cada 2 horas, ¿no? Y eso que solamente se denuncia 1 de cada 10. O un lugar donde la mayoría de los hombres, por ejemplo, sean asesinados por mujeres, pero que el 50% de esos homicidios se ha cometido por sus mujeres, por sus novias, por sus exmujeres, donde los hombres no puedan vestirse como quieran, no puedan salir de sus casas o les tapien las ventanas, como está pasando con las mujeres en Afganistán, ¿no? Que no puedan ir al médico sin permiso al médico o viajar, donde las mujeres dicten el trabajo que puedan realizar los hombres, donde a los hombres se les prohíba trabajar, no hereden como las mujeres, donde las mujeres ganen más que los hombres, donde ostenten también la mayoría de los puestos las mujeres, directivos, políticos, altos cargos, y los hombres sufran la brecha salarial. Un país donde copen las mujeres los rankings de ricos. ¿Alguno se les ocurre? Bueno, pues esto es el sistema patriarcal. Este es el sistema que nos oprime a las mujeres. El feminismo lo que busca es la emancipación de las mujeres y la lucha por los derechos. Pero no solo por los derechos en papel, sino por la erradicación de un sistema, al menos eso es lo que propagamos las feministas radicales, de la erradicación del sistema patriarcal, con el fin de que haya una igualdad real y de que exista un verdadero cambio en el mundo donde se empiece a visualizar que hombres y mujeres pertenecemos al mismo mundo, somos la misma humanidad y tenemos los mismos derechos. Ni el matriarcado existe como sistema, ni el feminismo es lo contrario del machismo. La violencia masculina es la causa principal de la muerte prematura de las mujeres a nivel global.
Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Toñi, ¿te presentas un poquito? Hola, soy Toñi y soy la señora que, entre comillas, sabe, da crochet y va a hacer todo lo posible, y si no lo va a buscar en YouTube y nos vamos a divertir un poco. Es para que nos reunamos y para que hagamos un grupito bueno, podamos merendar, podamos echar unos ratos de charla, de convivencia, de lectura también. Tú eres socia, ¿verdad? De AFRA, Sí, Mujeres. sí. ¿Hace mucho tiempo? No, un mes o así. Bueno, a ver si animas a nuestras compañeras a que se asocien. Mira, la primera, Yo ya soy socia. la primera que hemos tenido en el taller es Carmen, Carmen. Soy socia, llevo un día aquí en el taller. Llevamos poco tiempo, necesitamos que vengan ustedes a vernos y nos Claro. reunamos y hagamos unos grupos buenos. Y Porque ahora tu taller, ¿en qué consiste? Ella es la hacer- monitora de taller. Claro, en hacer todo lo que quieran las personas que vengan. Bufanda, gorro, chale, colcha, lo que quiera, cada una lo que Estás quiera. haciendo algo muy especial para el 8M, ¿no? Sí, sí. Chal para Teresa. Anda. Para mí, gracias. Sí. Qué cosa más bonita, de verdad. Sí, muy bonito. Hacemos cosas preciosas. Y además tenemos mucha imaginación y tenemos también el YouTube que te lo enseña todo lo que tú quieras hacer. Y además aprovechamos para hablar, para Claro, acercarnos a las claro. socias, para La hacer... biblioteca es una maravilla. Claro. Yo he empezado a leer y es precioso, vamos, preciosos los libros. Sí. Así que vamos a Es la animarnos. ventaja de ser socia de la asociación, porque te puedes llevar los libros gratuitamente y tenerlos un mes, 2 meses, poder leer y cambiarlos, porque tenemos nuestra maravillosa biblioteca Ana de Miguel, feminista, todo escrito por mujeres, pero textos feministas, ¿no? Y la verdad es que merece la pena. Entonces, ¿cómo se han tomado las mujeres tu taller? Mira, muy bien. Sí, ¿verdad? Porque hay mucha gente que quería de toda la vida hacer crochet. Y ahora cuando han visto el taller dicen, uy, mira qué oportunidad más buena para aprenderlo. Tengo entendido que también para participar mujeres de la asociación del barrio vecinal, Sí, ¿no? sí, también tenemos en mente, si estas señoras que se apuntan tienen ganas de traer a los niños, a los nietos, preparar alguna cosita con los niños, alguna canción, algún juego, que cada madre o cada abuela o la persona que venga que traiga también su idea. Claro, porque que dé su además opinión. tenemos una especie de certamen de verbena de fin de curso, ¿no? Que queremos aprovechar para comentar acerca de él, donde vamos a tener actividades para implicar a las mujeres del vecindario, ¿no? Y sus niños y niñas. Y entonces sería una oportunidad interesante de conocernos, de intercambiar y de acercar también un poco el feminismo a las mujeres, ¿no? Claro, la verdad es que están muy interesadas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Las personas que se van a venir... que se ¿Cómo han has hecho el apuntado, contacto? a través del teléfono, de Sí. pegar carteles por ahí, Claro, por ¿te la... has pegado sí, carteles? Sí, he pegado. Bien, bien. Sí, ¿Y sí. te han contactado? Sí, Bien, bien. ha tenido aceptación. Qué Y buena además idea. la señora esta que ella es la presidenta de la asociación, Sí. la que va a traer a estas 4 señoras. Dice, es que no me ha dado tiempo, que ha tenido un problema, pero que iba bien, vamos, aunque la barriada está empapelada, vamos. Bueno, eso, pero si ya está respondiendo es que está, Sí. está causando impacto y Sí, además sí. está gustando. Que es También lo tenemos interesante. 2 días, 2 horarios. Ah, bueno, mejor sí, dicho. cuéntanos sobre el horario. Mejor sí, ¿cuándo pueden venir? Mejor dicho, tenemos 2 días y 2 horarios. Tenemos martes de 10:30 a 12:30. Sí. Y después tenemos los viernes de 5 a 7. Pueden venir el día que les venga bien, lo mismo si quieren venir el martes, quieren venir el viernes, aquí estamos y echaremos el rato y poco más. Fantástico, pues nada, muchas gracias. Os dejo seguir trabajando, que más que trabajo es un hobby, una distracción. Veo muchos colores bonitos, ¿no? Sí, Enséñanos sí, un mira, poquito lo que hay mira. encima de la mesa, por favor. Mira, vamos a hacer unos chales para feria. Con esta lana no, por supuesto. ¡Hala, qué bonitos colores! Los colores Ese preciosos. amarillo me gusta mucho, es un Sí, mostaza, este es muy ¿no? bonito. Sí, sí. Este es más finito, se hacen cosas más gordas, más finitas, se hacen cositas para los árboles de Navidad, Ay, mira qué cosa más lacitos para las bonita. niñas, son cosas muy muy sencillitas. Se acaban Ay, mira muy qué rápidas, se acaban muy rápidas y quedan muy monos en las puertas, en los armarios. Ah, me encanta, pero son adornos de Navidad, ¿no? Sí, sí, Qué son bonito. adornos de Navidad. Estaba haciendo para hacer un árbol de Navidad de cositas. Total, que podemos hacer lo que cada una traiga en mente, Claro. lo que a cada una le guste.
y sobre eso saca ideas. Y surgen temas para... Claro. Las mujeres hablan, se animan a... Claro. Pues es interesantísimo, ¿verdad? Pues anímense. También me gustaría hacer, lo voy a decir ya por si acaso, hacer un taller de baile libre. Bueno... Un taller de baile, venirnos y bailar a cada una lo que le dé la gana. Baile ya está, ¿no? Baile libre. Muy bien, pues mira, ideas no faltan. Claro, por eso digo que la que tenga otras ideas, si va a venir, pues que también traiga la idea y podemos compartirla y vea la idea que es la mejor o la que nos gusta más a todas o total. Pues muchas gracias, Toñi, fantástico. Vale, a ustedes animarse y verse por aquí. Teodora, Agripina, Satín, Medusa, Salomé. Yo hubiera sido la puta suprema, la Satín, la Agripina, nunca Penélope. Esa no. Yo no mato bajito ni tengo tanta paciencia. No me quedo esperando. Yo hubiera sido Teodora de Bizancio, Olimpia de Epiro, la madre de Alejandro, la neurótica, la loca Juana, la violenta Salomé. Hubiera corrido la sangre, carajo, habrían caído los imperios. Que se joda Agamenón. Que se calle el César cuando hable Cleopatra, igual que calla Tutmosis cuando habla Hatshepsut, la primera de las nobles damas, la faraona de las dos tierras, por designios de amor. Yo hubiera sido Evita, no por la sonrisa abierta y diplomática, no por la apariencia sofisticada y elegante, sino por el pico de oro, la estrategia de Robin Hood y espontánea. Yo hubiera sido Atenea, por los ojos garzos y la prepotencia, por la beligerancia. Recuerda que te dejamos todos los enlaces de los textos mencionados. Nos vemos pronto, así que atentas a nuestras redes sociales X, Facebook, TikTok y síguenos en Instagram, Catavinas Podcast y en feministas.radicales Andalucía. En nuestra página web también podrás encontrar todos nuestros enlaces feministasradicales.org. También estamos en Teaming por si quieres colaborar con nosotras. Somos una asociación autofinanciada y sin ánimo de lucro. Y suscríbete para más programas en YouTube. Gracias por vuestro interés. Nos vemos pronto. Catadivinas, salud, feminismo y que viva la lucha de las mujeres.